Hola, ayer hice un vídeo que publiqué en mis redes sociales en el cual te hacía una pregunta y pedí la colaboración de quienes quisierais compartir parte de, al responder parte de vuestra experiencia, parte de lo que soy. ¿Alguna vez has tenido una crisis de fe? Ya sabes, plantearte todo, plantearte creer que no sabes nada y darte cuenta de que las cosas pasan y no sabes por qué y darte cuenta de que eres un puto mierda, que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Si te ha pasado eso, es porque algo te ha tocado y te ha hecho salir de tu caparazón y sentir que las cosas no son como te han contado que son. Dime, deja un comentario en este vídeo y dime por qué crees que te pasan las cosas que te están pasando, sean las que sean. ¿Por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? He recibido muchas respuestas y este vídeo es para agradeceros, para daros las gracias por entrar al juego de mostraros y para comentar lo que he recibido. Así que vamos a empezar. Tengo aquí el móvil en mano y vamos a ver lo que me ha llegado a través de diferentes redes sociales. Si os parece, vamos a empezar por YouTube. Y aquí en YouTube, bueno, el vídeo se llama ¿Alguna vez has tenido una crisis de fe? Y hay un comentario que es de Esther, y Esther dice que la crisis que ella ha tenido ha sido por las decisiones tomadas y el enfoque que he puesto en ellas. Es una muy buena respuesta porque habla del enfoque. El enfoque al final es en lo que tú te basas para decidir algo, para valorar una situación. Es muy manido y es algo muy... es un estereotipo, es algo tan manido que al final todo el mundo lo dice pero nadie lo aplica. Depende de aquello en lo que te bases para fijarte, para valorar si algo es bueno o malo, ¿no? Se dice mucho de no veas el vaso medio vacío, sino medio lleno, cosas de este tipo, ¿no? Que son cosas que son muy habituales, que todos las hemos escuchado, pero es complicado a veces lo de aplicarlo y decir, joder, es verdad. Claro, es complicado porque tenemos el automatismo de que automáticamente nos sale enfocarnos en lo negativo. Por tanto, la clave a mi entender está en generar ese automatismo, de ahí viene la utilidad que yo le veo enormemente a la hipnosis, automatizar determinados procesos, determinados accesos a determinada información. Esther, muchas gracias por tu respuesta y ahora voy a ver la publicación, la hice también en Facebook, hay aquí algunos comentarios también y por último vamos a ir a Instagram, que es donde más comentarios ha habido y creo que es donde más juego ha dado la publicación. Tengo aquí la cuenta de Facebook, hay un comentario que es de Arantxa y dice me pasa constantemente y esto pasa para seguir aprendiendo, sin más. Y es cierto, Arantxa, el hecho de que te des cuenta de que te pasa constantemente ya es muy buena señal porque hay mucha gente que no se da cuenta de que eso pasa constantemente. Entonces, si eres consciente de que esto te pasa constantemente y de que es para que aprendas, eres consciente de que estás en un proceso de aprendizaje, estás aquí para aprender y me alegro mucho de que hayas sido una de las socias en el club, este curso que ha terminado hace poco, 2018, y quiero pensar también que en parte lo del club ha resonado en ti y te ayuda a tener esa visión de que al final todo es para aprender un poco. Angie Ram dice, porque la suerte existe. Este comentario no lo entiendo muy bien, pero bueno, si me lo quiere explicar un poquito más en profundidad, te lo agradecería. Imagino, intuyo que puede ir el comentario por... los tiros van por decir, bueno, por suerte me doy cuenta de que todo es cambiante, de que todo puede mejorar, de que nada es estable. Quiero pensar que va por ahí. De todos modos, me interesaría mucho que me dijeras tu opinión, porque eres quien ha escrito esto, entonces así no pongo palabras en tu boca. Fátima Ponce dice, como consecuencia de mis actos y mi forma de pensar y por ser yo. Es una muy buena respuesta porque es una respuesta desde la responsabilidad, desde el yo. Y además habla muy a las claras también de cómo yo veo la vida, que todo nace en ti, no porque tú seas lo más importante, lo más poderoso, sino que tú condicionas toda tu realidad y generas a tu alrededor aquello que vibra a tu misma frecuencia. Esto
Si has trabajado con mi hipnosis del doble cuántico, sabes que es una máxima que se aplica siempre. Al final tú creas tu realidad. Lo que tú deseas es lo que llega. Entonces, el hecho de que tú veas esa realidad cambiante habla de cómo tú cambias, de cómo tú percibes la realidad. Os voy a decir una cosa. Ayer tuve una conversación privada en la que hablaba de esto, en la que me he dado cuenta que en una franja de un par de semanas en las que yo por unos motivos personales estaba un poco distorsionado, he atraído a mi realidad personas que no son personas, son personas que en un ámbito muy concreto no rinden o no responden como yo deseo en comparación con personas que he atraído cuando yo estaba fluyendo de otro modo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy saturado, atraigo gente que está saturada. Cuando yo estoy fluido, atraigo gente que fluye con aquello que yo planteo. Entonces, al final se cumple una vez más la máxima de que tú atraes tu realidad y tú condicionas tu vida a través de esto fundamentalmente. De lo que tú piensas, de lo que tú sientes que mereces, de lo que te pertenece al fin y al cabo. Y sobre todo aquello a lo que no estás apegado, esto es muy importante, esto lo hablo mucho en el tema del doble. Y ahora vamos a ir a la publicación en Instagram, y aquí es donde ha habido más respuestas y voy a hacer un poquito más de hincapié, voy a detenerme un poquito más en lo que habéis comentado. Voy a empezar según el orden que hay aquí. Lolica dice, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, y pone un emoticono de llanto. Pues mira, Lolica, si no tienes ni idea, si resuena en ti, ya tienes un motivo para intentar buscar esa clave, que bueno, aquí yo ya la he dicho en un comentario anterior, al final yo creo que todo es porque hay una lección que tienes que aprender, y en el podcast Normas de Funcionamiento de la Vida lo explico un poquito más en profundidad. Todo lo que sucede en tu vida, muchas veces esa sensación de repetitividad que tenemos, siempre nos pasa lo mismo, es porque estamos viendo la misma película, y hasta que no hagas algo diferente va a seguir reproduciéndose la misma película. En ese sentido, creo que si no sabes, como tú dices, si te digo la verdad, no tengo ni idea de por qué llegas a esa crisis de fe, es porque tienes que volver a revivir esa crisis hasta que te des cuenta de qué puedes hacer diferente para avanzar. Entonces, cada persona tenemos un proceso personal diferente, cada uno estamos en un momento diferente, creo que todos estamos en el mismo camino, pero en paradas diferentes. Y tú simplemente pues tienes que darte la oportunidad, si resuena en ti, si te apetece, de descubrir por qué ahora mismo no tienes ni idea y dónde está ese margen de mejora, de maniobra que puedes aplicar para entender por qué están pasando las cosas. Muchas gracias por tu comentario. Gema Celie, estoy en proceso de cambiar mi actitud, pero el legado pesa. Gema se ha ido ya a algo directamente... Gema creo que me sigue desde hace bastante tiempo en Instagram, entiendo que escucha mis podcasts y entiendo que está muy en la sintonía de las cosas que yo voy hablando, entonces te ha ido ya no a la respuesta en concreto, sino que te ha ido al razonamiento que tú haces de esas crisis de fe que vives. Entonces, obviamente, a mi entender, a mi humilde opinión, has interpretado muy bien el mensaje. Es un proceso de cambio y eres consciente de que el legado pesa en tu caso. El legado pesa siempre, el legado nos pesa a todos. Ayer lo dije en el podcast que grabé, los legados tienen dos funciones, o mejor dicho, los padres como elementos anteriores a nosotros en el mismo legado tienen dos funciones: dar raíces a los hijos y permitirles tener alas. Entonces, cuando un legado pesa es porque o has sentido que solamente has tenido raíces y eso no te ha permitido tener alas, o sientes que no tienes raíces, no tienes dónde posarte y tienes que estar volando continuamente, solamente tienes alas. Entonces, una cosa u otra, o incluso las dos te pueden faltar en tu legado y por eso sientes que ese legado pesa. Así que mi impresión, sin tener información, creo que es más probable que te pese la sensación de no tener alas, de decir, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo hacer mi vida? Y no estar encerrada en el legado que he recibido. Y no tengo dato ninguno, pero es lo que resuena, lo que resuena en mí al leer eso, que a lo mejor habla más de mí que de ti. Carol Mateo responde lo siguiente: antes pensaba que era porque tocaba pasar por eso. Ahora cada día tengo más claro que me pasan algunas cosas porque permito que me pasen. Es muy cierto también, nosotros permitimos, y estoy leyendo un libro que además habla de Sapiens, lo estoy diciendo en muchas historias, lo estoy leyendo, y habla de la adaptabilidad del ser humano, y los seres humanos nos adaptamos. Cuando a ti te pasa
una tragedia, tú te adaptas a lo que hay y te moldeas de un modo que no te imaginarías si no se dieran esas circunstancias trágicas. Por ejemplo, la vida se simplifica mucho si ahora nos anunciaran por las redes sociales o los medios de comunicación que va a venir un meteorito a la Tierra y lo va a destruir todo. Automáticamente el 90%, 95-99% de tus preocupaciones desaparece. No te preocupas de tener que pagar el alquiler, del jefe, no te preocupas de nada, simplemente te preocupas de los tuyos, de proteger a los tuyos, de transmitirles tu cariño, de que estéis todos bien, de daros cariño, de protegeros, ¿vale? En esas circunstancias, tú te enfocas en lo importante, pero cuando no tienes esas circunstancias que te obligan a enfocarte en lo importante, y al final lo triste es esto, una circunstancia que te emocionalmente toca, hace que te enfoques en lo realmente importante. Cuando eso ya lo tienes asegurado, nos preocupamos por gilipolleces que orbitan alrededor. Obviamente no es una gilipollez tener que pagar el alquiler de tu casa, o tener que pagar la letra de tu coche, o tener que ser un bueno o una buena trabajador o trabajadora para que tu jefe siga contando contigo en tu trabajo. No son tonterías. Pero desde luego son tonterías que no tenían nuestros antepasados, el Homo sapiens, el Homo erectus, cuando estaba pensando en cazar o en comer. La vida ahora mismo es mucho más cómoda, pero mucho más complicada en muchas cosas. Y dentro de esa complicación de la vida, nosotros sintonizamos con lo complicada que es la vida, mordiendo cada anzuelo de cosas que no tendrían que preocuparnos. Entonces, cuando llega ese golpe de decir, joder, ha pasado algo que ha removido mis cimientos, cuando realmente nos enfocamos en lo importante. Ojalá no sea un asteroide que va a venir a destruir la Tierra, ojalá nos demos cuenta antes. Yo por experiencia te digo eso, a mí cuando me sucede algo que trastoca mi realidad es cuando me doy cuenta de lo importante y saco recursos nuevos para afrontar esa situación. Si no está esa situación, no saco esos recursos porque no tengo necesidad de sacarlos, me tiendo plácidamente a reposar, a descansar. Entonces está muy bien que digas que te pasan algunas cosas porque tú permites que te pase, porque eso significa que ya te das cuenta de tu criterio de responsabilidad, no de culpa, responsabilidad, tu capacidad de creación, y reconoces que tienes otras opciones y que no las ejecutas. Entonces nadie debe decirte o nadie tiene derecho a decirte haz esto o haz lo otro, simplemente tú tienes el derecho, incluso el deber de reconocer en ti las cosas que estás haciendo y las que no. Y solamente tú tienes que rendirte cuentas a ti respecto a la pregunta de por qué permito que me pase esto, por qué permito que me pase lo otro. Eres tú la respuesta. Y todo, en mi opinión, va relacionado con lo que tú sientes que mereces. Así que te animo a que te des lo mejor y que te merezcas lo mejor. Al comentario de Carol ha respondido Claudia. Y bueno, sí, con un aplauso al comentario de Carol. Y Carol le ha respondido con un guiño a Claudia. Chan de 234 dice, me ocurren porque de una u otra forma yo estoy pidiendo que suceda. Es una buena forma de decirlo, yo estoy pidiendo, yo estoy permitiendo, yo estoy atrayendo esa realidad a mi vida. Es un comentario que creo que va muy en la sintonía del trabajo con la hipnosis del doble cuántico y con la percepción que tenemos que tener todos. No somos dioses, no somos seres todopoderosos, pero sí tenemos mucho más margen de maniobra en nuestra realidad de lo que nosotros nos permitimos muchas veces creer. A mí me hace mucha gracia el lenguaje, como lo utilizamos. Hoy leyendo el libro este de Sapiens, habla de que cuando hablamos de que una especie se ha extinguido, pues decimos, se han extinguido los linces, ¿vale? Lo decimos como si ellos mismos decidieran extinguirse. Y ahí utilizamos más el lenguaje. El ser humano ha cambiado el ecosistema y ha extinguido a través de caza furtiva a los linces, a través de el ecosistema cambiarlo y ocupar los terrenos naturales con edificios. Los linces han encontrado menos hábitat donde estar, nosotros nos hemos cargado a los linces, pero nosotros no hablamos así, decimos los linces se han extinguido. Es como el niño que cuando aprueba el examen dice he aprobado, y cuando le suspenden dice me ha suspendido el profesor, yo no he suspendido. Y lo normal sería decir no he conseguido la nota suficiente para pasar el examen, pero siempre proyectamos sobre los demás. Entonces el hecho de que hables desde el yo, desde la responsabilidad, es muy buena señal. Así que te agradezco que hayas comentado, que te hayas mostrado en este vídeo. Lucía dice, porque hay una lección que aprender de cada situación que se repite en nuestra vida. Lucía es experta, porque Lucía ha trabajado conmigo y Lucía sabe de qué va la película, desde mi humilde opinión, porque no sé de la misa a la mitad solamente. Muy buena respuesta, Lucía. Te agradezco que hayas participado.
Ana Arias dice lo siguiente: mi idea de pareja me estaba matando, mi falta de estima también. Si yo no me respetaba, no podía más que obtener faltas de respeto. Si yo me ponía en segundo lugar, no podía más que obtener que me pusieran en segundo lugar. Muy cierto, Ana, muy cierto y muy buena respuesta, porque habla desde el conocimiento, desde la conciencia y desde hablas como una persona que se da cuenta lo que permite que haya en su vida, lo que crear las circunstancias para que se den esos factores en tu vida. O sea que te felicito porque tengas ese conocimiento y esa visión más amplia de tu realidad. Así que muchísimas gracias por participar y por comentarte, por mostrarte, y te animo a que crees tus circunstancias ideales. Una vez que ya sabes las circunstancias que no han resultado como te gustara porque nacen de la creencia que tú tienes, te animo a que cambies esas creencias y llegues a aquello que mereces. La clave es lo que mereces. Mereces ser feliz, por tanto vas a ir a las circunstancias que te permiten ser feliz. Muchas gracias, Ana. Jorge Pani 7 dice: es la oportunidad que me da la vida para ayudarme a aprender lo que tengo que aprender. Buenísima respuesta, Jorge. Buenísima respuesta y de nuevo, una respuesta desde el yo, desde el autoconocimiento, y si os dais cuenta, la respuesta es clara. Cuando nosotros estamos dispersos hablamos desde el victimismo, somos sujetos pasivos, ¿no? La vida me va mal, qué mala suerte tengo, todo viene hacia mí, ¿no? Pero cuando ves las cosas claras hablas desde el control. Esto es como ir a un supermercado, quieres comprar una botella de agua, entras a un supermercado y dices, quiero agua, la cojo, la pago y me la llevo. Eso es el control, y eso es lo que hacemos en nuestra vida cuando vemos las cosas claras. La vida al final es como un enorme buffet donde puedes elegir muchas cosas, hay muchas cosas que te caen bien, muchas cosas que te sientan mal, y tú eliges, tú tienes la oportunidad de elegir. Quien todos los días hace lo mismo, quien siempre tiene la misma vida, es porque siente que no puede elegir. Entonces es importante, mucho más importante que aprender un montón de cosas que no nos van a servir para nada. Es muy importante que tú te des cuenta que en tu vida tienes la capacidad de elegir, la capacidad de crear, que no hay nada escrito y que no estás sentenciado y no eres un pobrecito o una pobrecita que tiene que estar toda la vida comiendo mierda. Entonces, por eso es importante y por eso me gustan tanto vuestras respuestas, porque habláis desde el yo, desde el control, desde la capacidad de decir, yo soy responsable y yo puedo crear mi realidad. Como dice Jorge, la oportunidad que me da la vida para ayudarme a aprender lo que tengo que aprender. Efectivamente, Jorge. Muchas gracias por tu mensaje. Quedan 2 mensajes. Sesión prótesis, David dice, por no asumir la parte que me toca. Muy buena respuesta, David. Y David, tú también, pues, eres un alumno aventajado. Hemos trabajado en privado y bueno, doy por hecho que hablas desde la experiencia, no desde la teoría, sino desde la práctica. O sea que te felicito porque sé que tú ya has asumido la parte que te toca, vas adelante con tu vida, tomando las decisiones, creando tu vida, la vida que mereces, y te agradezco mucho que participes. Muchas gracias, David. Y por último, Claudia, 9 Clau, dice, por confiar en mis referentes incluso contra mis instintos. Pregunta directa al hueso y muy reveladora. Esta respuesta es muy interesante porque cuando tú tienes esa crisis de fe, tú sientes que es por confiar en mis referentes incluso contra mis instintos. Ahí hay una pequeña contradicción y creo que ahí es importante que reflexiones. Claudia, tú eliges confiar en tus referentes, entiendo que te refieres a tu legado probablemente, incluso contra mis instintos. Entonces, si tú confías más en un referente que en ti, en algo que cuando tú hablas de tus instintos te refieres a lo que tú realmente sientes, ¿no? Si eso se da el caso que pones por delante cualquier otra cosa salvo por encima de lo que tú sientes, te estás desatendiendo. Es importante que te enfoques en ti, porque lo que nosotros llamamos los instintos, lo que nosotros llamamos la sensación, es verdad que a veces puede estar teñido del miedo, creo que ayer lo hablaba en un podcast, el miedo que tenemos a no ser queridos. Si tú te guías por un referente, una de las cosas por las que te dejas guiar, si es a pesar de que eso va en contra de tus instintos, es porque prefieres estar bien con ese referente, te compensa más estar bien con ese referente que contigo. Y entiendo que una de las cosas que te hace estar bien con ese referente es que aceptando lo que él te dice, siguiendo su estela, conectas con esa persona. Es una dinámica muy parecida a la de las familias tóxicas. Hay un referente que no me hace bien o yo considero que no tengo que seguirle, pero por miedo a desagradarle, por miedo a las represalias, sigo detrás de él. Entonces, aquí la culpa, entre comillas, culpa es el término que utilizamos todos, pero la culpa, yo diría, siempre digo más, la responsabilidad es tuya, porque si tú sabes que algo va contra tus instintos,
tú eliges ir contra tus instintos, entonces tú te estás apuñalando a ti mismo. Así que mi consejo es que seas consciente que siempre vas a tener alrededor gente que te diga lo que hacer y cómo hacerlo. Y es importante que por encima de toda esa gente esté tu voz interior, tu voz de la experiencia, tu voz de la emoción, que al final son los instintos. Entonces, cuando uno ha tropezado el número suficiente de veces con algo, sabe que no tiene que tropezar más veces porque ya sabe lo que va a pasar. Entonces, quizás tú lo único que necesites para no traicionar tus instintos es tropezar algunas veces más en esa vida para decir, ya estoy harta de tropezar, hasta aquí he llegado. Y ahí es donde tu voz se empieza a escuchar alta y clara, o mejor dicho, cuando tú te das permiso para escuchar tu voz alta y clara. Así que muy, muy interesante tu respuesta y te agradezco mucho que hayas participado. Y bueno, con esto termina este análisis de las respuestas que habéis enviado. He publicado hoy otro vídeo que te voy a dejar aquí al final de este vídeo con una nueva pregunta. Así que si quieres participar, ya sabes, te agradecería que dejaras tu mensaje y probablemente pues grabe otro vídeo como este en el cual pues haga un pequeño análisis de lo que me habéis enviado. Sin más me despido y te dejo con la siguiente pregunta. Muchas gracias por estar ahí y ya sabes, soy Paco Navas y nos escuchamos, nos vemos, nos leemos. Ya sabes, a través de mi página web paconavas.com y con los que estoy trabajando nos vemos en sesión. Chao. Voy a hacer una nueva pregunta, en este caso relacionada con poner límites. Os pongo en contexto. Me estoy leyendo el libro Sapiens y una de las cosas de las que habla es que donde el ser humano se ha expandido, donde ha colonizado, ha extinguido a toda la fauna, animales, todo lo que había ahí. Somos una especie que lo que hacemos es arrasar por donde vamos. De esto hablé en el club, en el podcast titulado La huella humana. Y eso significa que inherente a nosotros va el arrasar, el tratar de imponernos. Eso se ve en relaciones tóxicas, sobre todo lo verás si eres la víctima de esa relación. Pero todos somos tóxicos en algún sentido. Así que mi pregunta es, ¿de qué eres consciente? Puede ser que no lo seas de muchas cosas, pero ¿hay algo en lo que seas consciente de que has arrasado, de que has puesto un límite, de que has impedido, incluso te has impedido a ti ser feliz, pero eres consciente de haber hecho ese bloqueo en algo a otras personas? Déjamelo en un comentario.